Hola, bienvenidos al episodio 57 de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a ver cómo trabajar con listas de chequeo en el EFIS de MGL. Lo vemos en unos segundos. Pues esta es la pantalla personalizada que he creado. Básicamente va a ser esta en todas las páginas. Esta es la de la página 2. La he creado en la página 1 y la he copiado en la página 2 porque en la página 1 he puesto una lista de chequeo. El EFIS trae una función de lista de chequeo incorporada, que es este botón de aquí, y las listas se crean aquí. Crear una nueva lista de chequeo, editar la existente, y esta que he hecho yo de prueba, pues tiene estas tres pruebas que hay que hacer. Y esto funcionaría así: se le da el botón de chequeo, se elige la lista de chequeo, podría ser arranque, en punto de espera, en cabecera de pista, etcétera. Y aquí te aparece la lista y conforme le vas dando a cada valor, pues se va marcando el tick aquí. Aquí se minimiza, aquí se vuelve a abrir y aquí se cierra. Con esta funcionalidad del EFIS, pues lo que tengo es una lista de chequeo de texto y marcas. Sin embargo, pues yo puedo sacar partido de todas las alarmas, todos los valores, todas las cifras, etcétera, que me da el sistema, y lo que voy a hacer es utilizar las páginas de información para crear la lista de chequeo. ¿Cómo hago eso? Pues primero, esta que se muestra aquí es la primera página de información que he diseñado, que sería esta de aquí. La primera es la A, que se compone simplemente de un texto que se ve aquí y de un área táctil que lo que hace es llevarme a la siguiente página de información. La siguiente página de información es la B, que sería esta, y aquí he cambiado y he añadido dos zonas táctiles, una para avanzar y otra para retroceder página, y aquí pues simplemente son textos. También otras dos zonas táctiles de avanzar y retroceder página, pero lo bueno es que yo puedo añadir elementos que también puedo tocar. Decir que bueno, que la página de información no está únicamente restringida a que se enseñe aquí en esta esquinita o por aquí debajo, pueden ser en cualquier sitio. Solamente hay que decirle que lo dibuje encima de la página de vuelo que está por detrás. Vamos a verlo. Si yo cierro aquí el modo diseño, estoy aquí en la página 1, le doy aquí lista de chequeo y automáticamente ya se ve aquí la página segunda de información y esto superpuesto al horizonte artificial. Estos serían textos que habría que ir comprobando, y al llegar a comprobar balance de pesos, pues yo le puedo dar aquí y si me abre el balance de pesos puedo meter el peso del pasajero, peso de piloto, de combustible, del equipaje, y aquí me va calculando el centro de gravedad. Esto está fuera porque no están metidos los parámetros del avión todavía. Y cuando yo cierre el peso y balance, vuelvo otra vez a la lista de chequeo. Sigo toda esta, cuando llegue aquí le doy a página más y pasaría a la tercera página de información. En la tercera página de información lo que he hecho es copiar la segunda y cambiarle los textos. Y aquí en este caso pues tengo valores que se van a ir actualizando, pues la presión del combustible, cuando yo arranque la bomba pues aquí se actualizará y se pondrá verde si es correcto. La presión de aceite, cuando yo arranque el motor se pondrá en sus valores correctos y se pondrá verde. Las RPM aparecerán aquí, la tensión cuando conecte el alternador, la tensión subirá de la tensión que tiene la batería a la tensión que da el alternador, la temperatura del refrigerante irá aumentando poco a poco, igual que el del aceite de la reductora. Cuando todo esté verde y haya comprobado los que solo son texto, pues podré pasar a la página siguiente, que aún no está diseñada. Pero bueno, es mucho más potente, mucho más visual tenerlo así que tenerlo como lo trae por defecto el EFIS. Decir que bueno, que la página 1 empieza una vez que está el EFIS encendido, claro. Entonces habrá que comprobar cosas
pues como se hace tradicionalmente, en un papel y línea a línea, hasta que lleguemos a encender el EFIX y entonces ya podemos seguir aquí de forma electrónica. Pues siguiendo añadiendo módulos de información, el siguiente sería el D que no está creado, y en el último pues pondría aquí en vez de página más, le diría que al pulsar esta zona de aquí me lleve a la página 2 de menú. Entonces en la página 1 es la que arranca el EFIX, sería con la lista de chequeo. Cuando pulse la página última de la lista de chequeo me pasará a la página 2, que ya el módulo de información es distinto. Y para terminar este capítulo vamos a ver cómo varían esos parámetros, esos valores de la lista de chequeo. Si nos vamos a esta página, vemos que no hemos arrancado, presión de combustible 0, de aceite, etcétera. Cuando ya arranque la bomba de combustible, pues el valor irá subiendo hasta que se pone verde. Cuando yo arranque el motor, lo primero que hará la presión de aceite será subir, y si todo va bien, pues se pondrá verde, y las RPM pues también subirán al valor de ralentí. El alternador no sé cómo variarlo en el simulador, y las temperaturas de refrigerante y aceite pues irían subiendo hasta que se pondrían en verde. Y una vez que todo estuviera en verde, pues seguiríamos adelante en la lista de chequeo. Y aquí termina el episodio 57 de Mi Rincón Aeronáutico. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.